Buenos días, ahorita vamos a empezar a trabajar. Disculpen que los haya molestado un poquito más temprano, pero tengo un compromiso a las 11, entonces vamos a trabajar un ratito, a las 9:30. Vamos a avanzar porque yo sé que ya nos están presionando ahí con las fechas de exámenes y eso, así es, ¿verdad? Es algo normal. Bueno, vamos a retomar lo relacionado al juicio ordinario, que es un tema obligatorio, ¿verdad? Es un tema obligatorio, es un tema que seguro se los van a preguntar y además es un tema que pues les va a servir en su ejercicio profesional como abogados del patrono o especialmente del trabajador o bien como jueces o como docentes, ¿verdad? Entonces, este tema es obligatorio. Ahora, pues, ¿cómo estudiarlo? Bueno, me parece que pues por la práctica que ustedes han llevado de la universidad, pues ya tienen la idea bastante clara de qué se trata el juicio ordinario, ¿verdad? Pero para el examen técnico profesional debemos de llevar los conocimientos en cada eh, acto del juicio ordinario bien claros, ¿verdad? No solo doctrinariamente en lo básico, sino que además en la ubicación en la ley y sobre todo, pues también el tema práctico, ¿verdad? Entonces, de eso nos tenemos que preocupar, de consolidar nuestros conocimientos y ubicar bien los conceptos y las definiciones en la doctrina, ubicar los artículos en la ley y pues ver cuestiones prácticas. Entonces yo creo que eso es lo que nos puede servir. Y por otro lado, pues también empezar el recordatorio por lo básico. Siempre preocupémonos por lo básico. Ya después vamos añadiendo todas las incidencias que se puedan dar en los procedimientos, ¿verdad? Porque los procedimientos no son un procedimiento que tiene un camino único, una secuencia de actos única, sino que tiene varias posibilidades y esas posibilidades son las que debemos nosotros de manejar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a recordar que el juicio ordinario de trabajo es un juicio de conocimiento, así como lo es el juicio ordinario civil, así como el proceso contencioso administrativo, y como lo vamos a ver en procesal administrativo, así como lo es el juicio de cuentas. Entonces, el procedimiento o el juicio ordinario de trabajo es un proceso de conocimiento, en el sentido de que en, en el fondo del juicio ordinario se conocen hechos, se conocen pruebas y se conoce el derecho, ¿verdad? Las pruebas las ofrece el actor en la demanda y el demandado en la contestación de la demanda. De esas pruebas, pues surgen los hechos, que también se describen en la demanda y en la contestación. Y eh, de ahí el juez establece si aplica el derecho invocado por las partes siempre en la demanda y en la contestación, o bien el juez pues elige otras normas para aplicar al caso concreto y resolverlo, ¿verdad? Entonces, en el fondo, esa es la discusión que se da, ¿verdad? De pruebas, hechos y derecho. Y al final, el juez, luego de agotado el procedimiento, dicta sentencia. Ya dicta sentencia condenatoria o absolutoria, dice el Código de Trabajo, accediendo o no a las pretensiones de Me quedaban bien, pero como que a las pretensiones del actor. Entonces, por favor, esto que estamos platicando lo debemos de tener bastante claro, ¿verdad? Bueno, ya siendo un poco más puntuales, vamos a ver que el juicio ordinario eh, tiene un procedimiento principal, que es el que está básicamente eh,
esquematizado aquí en estos cuadritos que les tengo en la diapositiva. Entonces, este es el procedimiento básico. Si nosotros analizamos el Código de Trabajo, vamos a encontrar que esta fue la expectativa del legislador, ¿verdad? Y esto es lo que se espera, un juicio rápido, una justicia pronta y cumplida, un juzgamiento en un plazo razonable. Entonces, si tratamos, o si reducimos, no si tratamos, si reducimos por lo menos procesalmente el juicio ordinario de trabajo a su mínima expresión, vamos a encontrar que esta sería la mínima expresión, ¿verdad? Sin embargo, pues sabemos de que durante el juicio ordinario se pueden dar varias posibilidades, ¿verdad? Varias posibilidades. Y esas posibilidades, pues las más importantes que creo que debemos de empezar a recordar, están aquí en estas estrellitas, ¿verdad? En estas estrellitas que están aquí de la 1 a la 14. Pero esto no quiere decir que estas sean las únicas, sino que pueden, o hay muchas otras, ¿verdad? Pero estas son las que se mencionan más en la doctrina y las que se pueden dar en la práctica, ¿verdad? Bueno, entonces el juicio ordinario inicia con una demanda, eso, por favor, tengámoslo ya claro, ¿verdad? No es como el proceso penal, que el proceso penal inicia puede iniciar con una prevención policial, puede iniciar de oficio, puede iniciar también con una denuncia. Pero en el juicio ordinario no es así. El juicio ordinario solo inicia con una demanda. Lo mismo sucede con el proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Inicia con una demanda, ¿ya? El amparo inicia con una petición inicial, ¿verdad? Y la inconstitucionalidad también inicia con una petición inicial. Entonces, el juicio ordinario inicia con una demanda, Esa demanda, pues, en el fondo, eso es lo que debemos de ver, en el fondo lleva un planteamiento probatorio, es decir, que el actor normalmente es el trabajador, en una demanda por despido directo e injustificado en juicio ordinario. Normalmente eso es lo que sucede, ¿verdad? El trabajador va con el juez a decirle al juez que el patrono lo despidió sin ninguna justificación, es decir, que el patrono es un gran injusto, eso es lo que dice el trabajador, ¿verdad? Entonces, y que no le pagó sus prestaciones, ni su salario, ni nada, ¿ya? Entonces, que él va con el juez a buscar la tutela judicial para que el juez lo proteja y declare que el patrono le tiene que pagar todo lo que le debe a raíz de las prestaciones, ¿verdad? Pero en el fondo lo que debemos de observar técnicamente es de que el trabajador ofrece pruebas, ¿verdad? Ofrece pruebas cuando pues sea necesario. Por ejemplo, en un juicio ordinario por despido directo e injustificado, debemos de recordar que el trabajador debe de probar la relación de trabajo, ¿verdad? Y todos los elementos que vimos en el tema del contrato individual y la relación de trabajo. Y una vez probada esa relación de trabajo, entonces le corresponde al patrono probar la justa causa del despido. 78 del Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces ya la carga de la prueba se le traslada al patrono, porque el patrono, según la ley, pues tiene la posibilidad o debe de probar la justa causa del despido, aparte de que él es el obligado a documentar la justa causa del despido, ¿verdad? Entonces, el patrono cuando despide a un trabajador, pues debe de tener una justa causa, ¿verdad? Y la debe de documentar para tener listas sus pruebas. Entonces, si el trabajador lo demanda, entonces el patrono ya tiene sus pruebas y prueba la justa causa del despido. Ahora, si no tiene pruebas, pues definitivamente va a perder el juicio el patrono, o si despidió injustificadamente al trabajador, pues también va a perder el juicio, ¿verdad? En ese sentido, entonces, el trabajador en la demanda, en el fondo, ofrece pruebas. Y de esas pruebas, el trabajador sostiene hechos, es decir, todas las afirmaciones fácticas que hace dentro de la demanda. Por ejemplo, que inició relación de trabajo con el patrono
en tal fecha, ¿verdad? Que el patrono lo despidió en tal fecha, ¿verdad? Que el trabajador se desempeñó de un horario, de tal horario a tal horario, que él ganaba tanto, que él trabajaba de tal cosa. O sea, el trabajador empieza a hacer afirmaciones de, de aspectos fácticos o de hechos que se dio en la relación de trabajo. Y finalmente el trabajador, pues, aunque no es obligatorio, pues puede también invocarle al juez que debe de aplicar ciertas normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, eso está en el fondo, pero también en el fondo vamos a encontrar una pretensión, ¿verdad? Es decir, el trabajador le va a dirigir al juez una petición de fondo indicándole que declare con lugar la demanda, ¿verdad? Que declare con lugar la demanda y que declare que el patrono le debe pues todas las prestaciones que él ha reclamado. Entonces, en términos muy directos, en el fondo de la demanda, eso es lo que plantea el trabajador, de eso se debe de preocupar el trabajador. De ahí, pues el trabajador se debe de preocupar por los formalismos, es decir, cumplir con lo que establece el Código de Trabajo y las leyes para el planteamiento de la demanda. Es cierto que pues el derecho de trabajo, como ya lo vimos, es un derecho de trabajo poco formal, pero eso no quiere decir que no debamos de cumplir con las formas mínimas. En ese sentido, pues debemos de recordar que en el artículo 332 aparece la forma o los requisitos, los formalismos que debe el actor, en este caso el trabajador, cumplir en la demanda, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos ver los detalles en el artículo 332. Y todos hemos visto, pues, una demanda en juicio ordinario en materia de trabajo. Pero el esquema, pues, tenemos la introducción, donde el trabajador da los datos generales, ¿verdad? Y en donde también el trabajador debe de dirigir su petición al juez competente, presentarse e iniciar e indicar qué tipo de juicio va a plantear, ¿verdad? De ahí pues plantea los hechos, ofrece las pruebas, puede invocar derechos, no es obligatorio, y debe de hacer una petición concreta y debe de cerrar su demanda, ¿verdad? Y debemos de recordar de que además hay que cumplir con el timbre forense, uno en cada hoja de la demanda y la firma y sello del abogado, ¿verdad? O del asesor, como ya vimos. Algo importante, y también las copias, ¿verdad? Las copias, pues yo lo que entiendo es de que hay que adjuntar una copia adicional para el duplicado y hay que adjuntar una copia para cada una de las partes. Yo entiendo de que es para la cédula de notificación. En ese sentido, pues tendríamos que presentar la demanda original, 1, la copia para el duplicado, 2, copia para el patrono demandado, 3, y una copia para la cédula de notificación del trabajador, y una copia de recibido. O sea que prácticamente tendríamos que eh, tener una demanda original y 4 copias, ¿verdad? Para esos efectos, ¿ya? Bueno, entonces, en la demanda, pues hay que cumplir con estos formalismos y todos, como ya les dije, pues hemos visto una demanda y pues tenemos la idea clara de en qué consiste, pero sí debemos nosotros de recordar los fundamentos y la estructura de la demanda, ¿verdad? Yo les recomiendo en su ejercicio profesional que pues uno siempre se apoya de proformas, minutas o machotes, como normalmente le llamamos, ¿verdad? Pero siempre revisemos las proformas, ¿verdad? No nos confiemos así a ciegas de las proformas o de las minutas, porque normalmente tienen errores, aunque sean pequeños, pero tienen errores. Entonces es mejor que uno, creo yo, ¿verdad? Cometa errores que son de uno, ¿verdad? Que uno dice, bueno, yo, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Bueno, yo metí la pata, bueno, ni modo, yo asumo las responsabilidades, pero cometer errores porque otro ya los había cometido, yo solo los copié, como que duele más, ¿verdad? Entonces, tratemos de preocuparnos por revisar las demandas, ¿verdad? Recuérdense que, como se dice en la práctica, una demanda bien planteada
o en términos chapines, una demanda bien planchada, es el mejor proyecto de sentencia que el juez puede tener, ¿verdad? Entonces pensemos en eso y hagamos una buena demanda, ¿verdad? Bueno, tenemos que pensar que la demanda, pues es el acto inicial que va documentado, ¿verdad? Y en el cual se plantean los hechos, las pruebas del derecho del actor y su pretensión, y con la cual, con esta demanda, se inicia el juicio ordinario. En relación a la demanda, pues vamos a ver en esta primera posibilidad, como aparece aquí en la parte de abajo de nuestra diapositiva, que la demanda también puede ser oral, ¿verdad? También puede ser oral o verbal, según el artículo 133, pero esa es la posibilidad que se puede dar. Lo normal es de que la demanda se plantee por escrito, ¿verdad? Por escrito. Bueno, entonces en relación a la demanda, pues podemos hablar mucho, podemos decir mucho, pero vamos a ir avanzando, ¿verdad? Lo que les recomiendo en esta instancia de su estudio es de que vuelvan a revisar una demanda de esas que tienen ahí de su práctica y la revisen y la comparen con la ley y puedan ver qué le pueden mejorar o si la plantearon bien, cómo está la situación, ¿verdad? Entonces, eso va a ayudar bastante. La revisión de expedientes ayuda mucho, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es en cuanto a la demanda. Pero ya para finalizar la demanda, algo muy importante. Tomando en cuenta la naturaleza del juicio, porque si la demanda está bien planteada, el juez va a convocar a audiencia oral, a donde debemos de comparecer con todas nuestras pruebas, dice la ley. Es importante que consideremos que en la demanda, el actor, en este caso pues estamos utilizando al trabajador, debe de ofrecer las pruebas, debe de ofrecer las pruebas, aquí debe de ofrecer las pruebas. Si el trabajador no ofrece las pruebas aquí en la demanda, después ya no se las van a recibir. Ya, entonces es mejor hacerlo desde la demanda. No podemos correr riesgos. Como abogados, tratemos de no correr riesgos, ¿ya? Los abogados debemos de ser como los médicos, ¿verdad? Los médicos tratan de no correr riesgos. Mientras un tratamiento médico no esté aprobado por la OMS o por la comunidad científica médica, los médicos no someten a un paciente a un tratamiento, ¿verdad? Hasta que se agotan todos los tratamientos aprobados por la comunidad médica y se advierte de los riesgos, si es que hay un tratamiento experimental y el paciente lo acepta, pues entonces el médico aplica el tratamiento. Pero mientras tanto, no. Entonces los abogados debemos de ser iguales, ¿verdad? No debemos de asumir riesgos, debemos de tratar de asegurar lo más que se pueda el resultado del juicio, lo cual a veces es un poco difícil, ¿verdad? El punto concreto al que quiero llegar es de que en materia de pruebas no asumamos riesgos. Siempre ofrezcamos las pruebas en la demanda, con detalle. Algunos dicen, no, Lick, no es necesario, mire, solo vamos a ofrecer confesión judicial. Vamos a ofrecer los testigos generales. Ahí las vamos a llevar al juicio. Entonces, a mí me parece que eso no es correcto, ¿verdad? A mí me parece que hay que detallar la prueba aquí en la demanda, hay que adjuntar la plica, porque uno no sabe el criterio del juez, ¿verdad? Y por otro lado, a veces los jueces cambian de criterio, de interpretación de la ley, o muchas veces surge nueva jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y entonces los criterios pueden cambiar. Entonces, no podemos arriesgarnos. Entonces, de una vez en la demanda ofrezcamos las pruebas, ¿verdad? Debemos de recordar que la declaración de parte en materia de trabajo pues no se llama declaración de parte, sino que se llama confesión judicial, ¿verdad? Entonces, ofrezcamos la confesión judicial, eh, adjuntemos la plica de una vez con las preguntas y así ya salimos de una vez de eso, ¿verdad? Ofrezcamos los testigos con sus nombres, con el interrogatorio, toda la prueba detallada. Así nosotros ya no tenemos problema de que el criterio del juez cambie o la jurisprudencia de la Corte Constitucional cambie, sino que ya vamos sobre lo seguro, ¿verdad?
Entonces, esto también es producto de una planificación profesional en nuestro trabajo, ¿verdad? Si tenemos 30 días para demandar al patrón, entonces nosotros podemos decir, bueno, en los primeros 10 días voy a hacer la demanda. Del día 11 al día 15 voy a revisar bien la demanda para que quede bien planchadita, ¿verdad? Del día 16 al día 20, yo voy a imprimir la demanda, le voy a dar la última revisión ya en físico, y el día 21 estoy presentando la demanda. Entonces, hay que siempre hacer una planificación, forma parte o debe de formar parte de nuestro profesionalismo. No debemos de estar corriendo, no debemos de estar en el día 30 corriendo a las 3 de la tarde, o como ya les dije, llegar a las 3:30 de la tarde en el último día a la secretaría del juzgado a molestar a los amigos y poner en riesgo su trabajo, ¿verdad? Entonces a veces uno se confía y dice, ah, no, ahí es mi cuate, el secretario, el oficial o el que recibe notificaciones. Y le damos las peticiones comprometiendo, ¿verdad? Entonces eso no lo debemos de hacer, eso no es profesional. Entonces debemos de tratar de cuidar todos esos detalles desde el principio, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas que decir, pero lo vamos a dejar ahí en el tema de la demanda. Y la prueba es lo que me preocupa bastante porque hay que ofrecerla de una vez, toda la prueba. Más vale que eso sobre y no que falte, ¿verdad? Es mejor que nos rechacen. Bueno, llevé 10 testigos, me aceptaron 5, bueno, me rechazaron 5, está bien, pero me aceptaron los 5 que yo necesitaba. Pero si llevo 2 y me rechazan los 2, ¿y por qué no ofrecí los demás? Entonces hay que tener cuidado con todo eso, ¿verdad? Bueno, una vez planteada la demanda, el juez debe de revisar la demanda, ¿ya? Debemos de recordar que de acuerdo al Código de Trabajo, pues los decretos tienen un plazo para ser dictados, ¿verdad? Dice el artículo 325, los decretos deben dictarse dentro de las 24 horas siguientes. Eso quiere decir que si yo presenté mi demanda el día lunes, el día martes, pues ya el juez debiera de dictar este decreto, ¿verdad? Entonces, por favor, veamos que en este decreto el juez lo que hace es indicar si la demanda está bien planteada o está mal planteada. ¿Qué es esto? Y esto implica que el juez va a revisar las formalidades de la demanda, ¿ya? Las formalidades de la demanda, ver que la demanda pues se entienda, que cumpla con las formalidades, y entonces si el juez considera de que la demanda está bien planteada, como aparece aquí en la diapositiva, por favor, el juez va a admitir la demanda, ¿ya? Admitir la demanda quiere decir que la demanda está bien planteada, que se entiende, que el juez es competente, que la demanda se entiende, que cumple con las formalidades. No quiere decir que ya se ganó la demanda, porque eso va a pasar hasta en la sentencia. Bueno, el juez en este decreto pues toma una serie de decisiones de trámite, ¿verdad? Tiene por admitida la demanda, tiene por ofrecida las pruebas, que eso es importante, tiene por señalado el lugar para recibir notificaciones, tiene por señalado el abogado que va a dirigir al actor, o sea, una serie de cuestiones meramente de trámite, ¿verdad? Pero de lo importante que el juez decide en este juicio, en este decreto, es la admisión de la demanda, ya, es la admisión de la demanda, tener por ofrecida las pruebas, ya, que el actor ha ofrecido en la demanda y señala audiencia bajo apercibimiento. Entonces, pongámosle atención al apercibimiento porque el Código de Trabajo regula que el juez va a señalar la audiencia y va a convocar a las partes a juicio oral. Veamos el 335. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio orales, previniéndoles presentarse con sus pruebas. O sea, hay que llevar todas las pruebas a esta audiencia oral, que le vamos a llamar primera audiencia oral, según aparece aquí en el título rojo, bajo procedimiento de continuar el juicio de rebeldía de la parte que no compareciere, sin más citarle ni oírle. Es decir, que el juez no va a estar llamando a las partes, el juez va a, ya convocó y el que quiere llega y el que no, no. Pero eso sí, tienen que llegar con sus pruebas. Entonces, esto es algo importante
Vamos a ver, aquí vamos a modificar un poco bajo, aquí dice prevenciones y apercibimientos. Bajo prevención y apercibimientos. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Bueno, una vez el juez ha emitido este decreto por escrito en las 24 horas siguientes, entonces se procede a notificar a todas las partes, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo debe de ocurrir esa notificación? Pues según el artículo 328, en el casi cuarto párrafo, dice: las notificaciones personales se practicarán a más tardar dentro del término de 6 días hábiles. 6 días hábiles, ¿ya? Entonces presentamos la demanda el lunes, el martes resolvió el juez, el juzgado tiene miércoles, jueves, viernes, lunes y martes de la siguiente semana para notificar. Tiene 6 días, ¿ya? Ahora, algo importante y seguramente es para que la parte demandada pueda pues enterarse de las actuaciones y preparar su defensa, es que entre la notificación y la audiencia oral deben de mediar 3 días, ¿ya? Esto sí es muy importante, así que por favor no hay que perderlo de vista, ¿verdad? 3 días hábiles, 3 días hábiles. Veamos el artículo 337, todo esto lo van ubicando ustedes ahí en su código, no nos da tiempo de revisar todo el código, pero vayan marcando ahí su código. Dice: entre la citación, se entiende que es la notificación, y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. 3 días, término que puede ser ampliado por razón de la distancia. Eso ya depende del caso concreto y de lo que el juez considere. Entonces, si la demanda fue presentada el lunes, se emitió el decreto el martes y se notificó el miércoles, entonces corremos 3 días, jueves, viernes y lunes. Entonces, el día martes ya estaríamos en la audiencia, ¿verdad? Bueno, como podemos ver aquí con las estrellitas, pues pueden suceder en el camino muchas cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a ir por el procedimiento normal, por el procedimiento general, que ese es el que nos debemos de preocupar primero. Entonces tenemos 3 días. Entonces ya el día martes siguiente debe de iniciar la audiencia oral a la que el juez convocó en el decreto inicial, ¿verdad? Según el artículo 337. Bueno, lo que previó el legislador, fue que el juicio oral, pues por su naturaleza de oralidad, el juicio terminara en una sola audiencia. O sea, esa fue la previsión. Dice el 335, el juez convocará para que las partes comparezcan a juicio oral. Y le dice: miren, tráiganse todas sus pruebas. Pero ¿por qué el legislador previó que el juez debía de convocar a una audiencia diciéndole a las partes: miren, ahí vienen, ya, ahí vienen, dice, y preséntense con sus pruebas? Entonces, esto es porque el legislador previó que en esta audiencia debían de recibirse las pruebas y ahí finalizar la audiencia y quedar ya en posición de dictar sentencia. Entonces, la interpretación finalista que se hace de este artículo es que el legislador previó, consideró o planificó que el juicio finalizara en una sola audiencia, es decir, el martes, que empezara a las 8 de la mañana, que finalizara a las 3:30 de la tarde, pero que se recibieran las pruebas. Sabemos perfectamente que esto, por los mismos derechos de las partes, pues normalmente no sucede así. Pero eso fue lo que previó el legislador y eso es lo que debemos nosotros de empezar a considerar. Bueno, en la audiencia oral, pues todos sabemos que en la práctica se dan muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que sucede normalmente en la práctica es que
pues se hace una posibilidad de conciliación, ¿verdad? Se hace una posibilidad de conciliación. Sin embargo, si leemos la ley, el Código de Trabajo no dice, mire, al momento de iniciar la audiencia va a haber conciliación. No. El código dice que la conciliación como etapa formal del proceso llega después de la contestación y aquí se los puse con rojo, aquí en esta columna roja, conciliación. Sin embargo, en la práctica, porque como recuerden que también el juicio ordinario es eminentemente conciliatorio. La justicia de trabajo es conciliatoria. En ese sentido, pues vamos a ver que en la práctica se acostumbra, pues, de entrada en la audiencia, una conciliación, ¿verdad? Y también muchas veces se cree que obligatoriamente hay que presentar excepciones dilatorias. Creo que don Carlitos me preguntó por ahí, pero ya no vi el mensaje, hasta después lo vi. O no sé qué otro compañero fue, en el sentido de que las excepciones dilatorias, así se les llama, aquí en el derecho de trabajo, porque el código así les llama, pero son las excepciones previas de allá del Código Civil. En ese sentido, vamos a ver que la contestación, perdón, antes de la contestación, pues se plantean excepciones dilatorias, que no son obligatorias, ¿ya? Pero muchas veces se cree que es obligatorio y no es así, ¿verdad? Entonces, veamos, por favor, que al iniciar la audiencia oral, lo que se espera es una actitud del demandado. Y ya sabemos que las actitudes del demandado pueden ser diversas las actitudes del demandado. Pero lo que necesito es que veamos que lo que se espera del juicio es una contestación negativa. Es una contestación negativa. Si se plantea un juicio afirmando, es porque se espera una negación. Y entonces cuando hay una negación, entonces ahí es en donde se da el conflicto. Y entonces el juicio se vuelve alegre, ¿verdad? Es como una pelea de box. Si el de la esquina azul pues está con ganas de ganar y el de la esquina roja también y están buenos los guantazos, entonces la pelea se pone buena. Entonces eso es lo que se espera, ¿verdad? Una buena pelea, que el otro responda, que no solo se deje así como una famosa pelea que se dio aquí en Guatemala, ¿verdad? En ese sentido, vamos a encontrar que lo que se espera es de que el demandado pues conteste la demanda en sentido negativo, es decir, que niegue los hechos constitutivos de la demanda y que también plantee excepciones perentorias. Esta postura de la defensa, de la parte demandada, es la más radical, es la más radical. Por ejemplo, es como cuando la defensa técnica llega a los juicios orales penales y el Ministerio Público dice, es que fue el que disparó porque estaba en la cantina. Y viene la defensa, toma una postura así de coartada, ¿verdad? Y dice, no, él no estuvo en la cantina, nunca disparó. O sea, es una defensa muy radical, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa acá en la contestación negativa de la demanda y las excepciones perentorias. En cuanto a que cuando el demandado contesta la demanda en sentido negativo y dice, no, él no era mi trabajador, no, él no empezaba a las 8, él no salía a las 6, yo es cierto, yo le pagué. O sea, es una contestación bastante confrontativa. Entonces, eso es lo que se espera, ¿verdad? Lo que se espera es el planteamiento del conflicto. Y esto se hace a través de la contestación negativa de la demanda y el planteamiento de excepciones perentorias. Esto de las excepciones perentorias es lo mismo que pasa ya en el juicio, eh, ordinario civil, ¿verdad? Debemos de recordar que las excepciones, que vamos a entrar en mayores detalles más adelante cuando las comparemos con las dilatorias, las excepciones perentorias son mecanismos de defensa que tiene el actor, perdón, el demandado, en este caso que estamos viendo, el patrono, son mecanismos específicos de defensa. No tienen nombre, son innominados y son atípicos, es decir, no están regulados así con precisión, reguladas, perdón, las excepciones con precisión en la ley. Entonces eso quiere decir que, como decía mi jefe, pues nosotros podemos fabricar las excepciones perentorias, podemos crear las excepciones perentorias. Si queremos le ponemos nombre, si no, no.
Pero lo mejor es ponerle nombre, ¿verdad? Y pues podemos armarlas, ¿verdad? No sí, es una forma de invento, pero es más que todo de creación de las excepciones perentorias. Y podemos plantear todas las que nosotros consideremos, porque recuérdense que tanto la contestación negativa de la demanda como las excepciones perentorias son mecanismos de defensa. Y según el artículo 12 de la Constitución, la defensa de la persona es inviolable. Entonces, eso quiere decir que el demandado puede plantear todas las excepciones perentorias que quiera. Es su derecho, ¿ya? Entonces, la contestación negativa de la demanda es una negación de los hechos constitutivos de la demanda. Y las excepciones perentorias son mecanismos específicos de defensa innominados, pero que es mejor ponerle nombre, y atípicos. Es decir, que hay que crear las excepciones perentorias. Y podemos plantear todas, ¿verdad? Entonces, el demandado, en este caso, pues en el ejemplo es el trabajador, puede contestar la demanda en sentido negativo, e indicar que el trabajador nunca tuvieron una relación de trabajo, por lo tanto, no le debe salario, no le debe prestación. Por lo tanto, nunca entró a las 8, nunca salió a las 6 de la tarde, nunca recibió órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Niega todos los hechos constitutivos de la demanda. Y a la par, el demandado puede plantear excepciones perentorias. Por ejemplo, inexistencia de relación de trabajo entre el actor y el demandado, ¿verdad? Falta de derecho del actor en las prestaciones que reclama. Y empiezan a plantear una serie de excepciones perentorias, ¿verdad? Algo importante en la contestación de negativa de la demanda, interposición de excepciones perentorias, es que el demandado debe de cumplir con los mismos requisitos, ¿ya? Con los mismos requisitos de la demanda. 338. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe de expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda sus posiciones, pudiendo en ese mismo caso reconvenir y plantear también las excepciones perentorias. Eso lo tenemos en el artículo 342, donde dice en el segundo párrafo, las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda, ¿ya? Entonces, esa es la regulación, y en el planteamiento de la contestación y las excepciones perentorias, el demandado, el patrono en este caso, ¿verdad? Debe de cumplir con todos los requisitos de la demanda, todos los requisitos. Bueno, eso quiere decir que el demandado, el patrono, puede plantear sus propios hechos, debe de ofrecer sus propias pruebas y debe de, también puede invocar también el derecho y puede también plantear su petición de fondo. Por ejemplo, que se declare sin lugar la demanda, que se declaren con lugar las excepciones perentorias. Entonces, eso es lo que debe de hacer el demandado. Además, el demandado debe de ofrecer sus pruebas. Esta es la oportunidad en donde el demandado debe de ofrecer las pruebas, siempre de manera individualizada. Debemos de recordar que la audiencia es oral, entonces lo que se espera, aunque como lo vamos a ver más adelante, la contestación negativa de la demanda se puede hacer antes de la audiencia, inclusive por escrito. En la audiencia oral, lo que se espera es una contestación oral. Eso es lo que se espera. Pero la ley dice que el demandado puede plantear su contestación de manera oral o la puede llevar de manera escrita, ¿verdad? Entonces, pero lo que se espera es la oralidad, Bueno, ya hablamos de que también es importante la contestación por las pruebas, ¿verdad? Entonces, el actor ofreció sus pruebas y detalló sus pruebas en la demanda. El demandado debe de ofrecer sus pruebas y detallar sus pruebas en la contestación negativa de la demanda y las excepciones perentorias.
confesión judicial con suplica, ofrecimiento de testigos con nombres y el interrogatorio, si va a haber reconocimiento judicial con todos los detalles sobre los puntos que se deben de verificar en el reconocimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, la prueba debe de llegar bien ofrecida. Eso es bien importante. Bueno, en relación a la contestación, pues eso es lo que básicamente tenemos, pero se me está quedando en el tintero algo. Bueno, es más que todo en relación a la prueba. Si nosotros nos damos cuenta, en el artículo, en el Código de Trabajo, en el artículo 342 y 344 en adelante, se regulan mucho las pruebas del juicio. Dicen las pruebas del juicio, las pruebas del juicio. Veamos el artículo 342, que dice, en este último supuesto, la prueba de ella se recibirá en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de las pruebas del juicio. Entonces empieza el código a regular las pruebas del juicio. Entonces, ¿cuáles son las pruebas del juicio y cuáles son las pruebas que no son del juicio? Eso es como que bastante lógico que nos lo preguntemos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las pruebas del juicio, son las pruebas más importantes, son las pruebas del litigio fundamental, del conflicto fundamental. Entonces, las pruebas del juicio son las pruebas que se ofrecen en la demanda y que se admiten en este decreto. Veamos la diapositiva. Son las pruebas que ofrece el demandado en la contestación negativa de la demanda y en las excepciones perentorias. Estas son las pruebas del juicio, porque el conflicto del juicio se plantea entre la afirmación de la demanda y la negación de la contestación. Entonces, todas las pruebas que se han ofrecido y que se han admitido, tanto en la demanda como en la contestación negativa, son las pruebas del juicio. Son las más importantes porque son las que el juez va a considerar y va a valorar en la sentencia para tomar su decisión final. Para tomar su decisión final, ¿ya? Entonces, por favor, veamos este detalle importante. Bueno, entonces ya identificamos las pruebas del juicio, ¿ya? Entonces veamos, por favor, que esas pruebas del juicio son las que se van a recibir acá en esta etapa, aquí donde está la estrella 13. Esas pruebas del juicio son las que se van a recibir aquí, ¿ya? Antes de cerrar la audiencia y son las que van a servir para que el juez tome su decisión final, son las que el juez va a valorar para tomar la decisión final. Entonces, esas son las pruebas del juicio. Bueno, entonces, ¿cuáles son las pruebas del no juicio? Es decir, ¿cuáles son las pruebas que no son del juicio? Las pruebas que no son del juicio, fundamentalmente, son las pruebas del incidente de las excepciones dilatorias. En el juicio ordinario se pueden plantear diversos incidentes, ¿verdad? El incidente más importante, me parece, es el incidente de las excepciones dilatorias, cuando el demandado interpone excepciones dilatorias. Entonces ahí se abre un incidente. Y así pueden haber muchos incidentes, ¿ya? Pero inclusive puede haber la prueba complementaria del auto para mejor fallar. Pero las pruebas de los incidentes, esas no son del juicio. Esas son pruebas del incidente, son pruebas del incidente. Entonces, las pruebas del incidente se plantean en el incidente, se diligencian en el incidente, se valoran en el incidente y se agotan en el incidente. Punto. ¿Ya? Entonces, cuando el demandado o el patrono plantea excepción dilatoria de falta de personalidad, ahí ofrece su prueba para probar las afirmaciones de esa excepción. Se le da audiencia al trabajador, el trabajador ofrece su prueba para atacar esa excepción dilatoria. Y el juez recibe la prueba y después decide el juez
y depende de lo que decida en el incidente, ahí valora la prueba y ahí se agota esa prueba. Entonces tenemos que hay prueba que no es del juicio. Y esa prueba que no es del juicio, un ejemplo muy claro es la prueba del incidente de excepciones dilatorias, que se agota en las excepciones. Y esa prueba de los incidentes no se toma en cuenta, no se recibe acá en la etapa de la audiencia antes de la sentencia, salvo que la ley lo diga, y esa prueba de los incidentes no se valora en la sentencia porque ya se valoró, ya se tomó en cuenta al decidir los incidentes, ¿ya? Entonces, por favor, diferenciemos la prueba del juicio y la prueba de los incidentes, ¿ya? Bueno, entonces, por favor, esto necesitaba señalárselos para que lo repasen despacio y lo tengan más claro, ¿verdad? Bueno, ya entramos a la parte final de nuestra sesión de hoy. Lo importante es de que vayamos avanzando, ¿verdad? La próxima semana, si Dios así lo permite, pues vamos a trabajar casi toda la semana. Entonces, por favor, en este caso, pues vamos a seguir avanzando la próxima semana. Ahora yo les voy a plantear la planificación, ahí cómo vamos a avanzar. Me parece que derecho de trabajo sí lo vamos a ver un par de días, porque en penal vamos bien y procesal penal también vamos un poco atrasaditos, pero sí nos vamos a poner al día. Y trabajo y procesal penal creo que es lo que más vamos a trabajar, porque penal sustantivo y administrativo me parece que vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, eso es en cuanto a la contestación negativa de la demanda de excepciones perentorias. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Una confrontación, un conflicto, un litigio entre el actor y el demandado. Bueno, pero recuerde que el planteamiento de la negación de la demanda de las excepciones perentorias es un planteamiento que hace el demandado en audiencia, que se espera que sea oral, aunque puede ser por escrito también, como lo vamos a ver más adelante. Pero el juez debe de calificar esa contestación. O sea, la contestación tampoco el juez la va a admitir automáticamente. ¿Por qué? Porque la ley dice que la contestación negativa debe de cumplir con las mismas formalidades de la demanda. Entonces, a mí me parece que si la contestación no cumple los requisitos, el juez la debería rechazar. Esa es mi opinión, ¿verdad? Aunque normalmente sabemos de que el juez no lo hace, ¿verdad? Aunque la contestación vaya ahí medio bien planchadita, ahí medio planchadita, ahí el juez dice, bueno, por el derecho inviolable derecho de defensa, vamos a admitir la contestación, aunque no venga así muy bien, muy claro. Pero recuérdense que, pues si el patrono va asesorado por un abogado, pues la contestación debe de ir muy bien planteada, ¿verdad? Igual la contestación negativa es el mejor proyecto que se le puede plantear al juez de sentencia, dicen los prácticos, ¿verdad? Bueno, el punto concreto es que el juez también va a calificar la contestación, va a establecer si cumple con los requisitos de la demanda y si los cumple, entonces va a admitir la contestación y va a admitir las excepciones perentorias, ¿ya? Y va a tener por ofrecida la prueba. Entonces, como ya se está en la audiencia oral, ya no va a convocar a audiencia porque ya se está en la audiencia oral, ¿verdad? Entonces, estos son puros formalismos, pero son formalismos importantes. Entonces, el juez debe de notificar en las audiencias las resoluciones, ¿verdad? Las partes deben de quedar formalmente enteradas de las notificaciones. Normalmente, aunque pues tal vez por el desarrollo que tienen las audiencias penales, en las audiencias penales es en donde se ve más claramente esta actuación, pero si revisamos las actas de los juicios orales en materia de trabajo también aparece, ¿verdad? El juez notifica en la audiencia a las partes estas resoluciones, ¿verdad? Y así las partes quedan enteradas formalmente, ¿ya? Bueno, tomando en cuenta de que el, el juicio ordinario es eminentemente conciliatorio, veamos el artículo 340. Ahí dice que contestada la demanda, dice, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Entonces, el juez pasa a la fase de conciliación. Aquí está con rojo en el esquema. Está con rojo en el esquema.
Entonces, dentro del juicio, en la audiencia oral, el juez indica que se pasa a la fase de conciliación. En mi opinión, el juez se vuelve un conciliador, porque dice el artículo, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Entonces el juez debe de proponer fórmulas y debe de tratar de que las partes lleguen a un arreglo. Tratar. Entonces aquí vamos a ver a un juez conciliador activo, no un juez conciliador pasivo. En algunas oportunidades, en la academia, se ha señalado que pues, a veces no se cumple con esta disposición. Algunas veces, pues, lo que se hace es dejar a las partes ahí para que se pongan de acuerdo. Y me parece que eso no es lo correcto. La ley dice que el juez debe de proponer fórmulas y debe de tratar de avenir a las partes que se pongan de acuerdo. El juez puede decir, no, pero es que lo que pasa es que ahí pueden decir de que yo estoy parcializado, pero a mí me parece que no, porque es una función que el juez debe de cumplir, porque la ley en el 340 expresamente se lo indica. Entonces, en este caso el juez debe de cumplir con la ley. Bueno, si hay acuerdo, pues entonces, como vamos a ver en la estrechita más adelante, pues ahí termina el juicio. Pero si no hay acuerdo total o parcial, entonces el juicio debe de seguir. Entonces procede la recepción de pruebas. Recuérdense que el juez les dijo a las partes, los convoco a la audiencia el día martes a tal hora y vengan con sus pruebas, porque en esa audiencia las voy a recibir. Entonces, como les digo, la proyección del legislador es que en esa primera audiencia, esa es la proyección, ¿verdad? No se cumple, pero esa es la proyección. Que en esta audiencia se reciban las pruebas, ¿ya? Pero son las pruebas del juicio. ¿Cuáles son las pruebas del juicio? Las que fueron ofrecidas en la demanda y admitidas por el juez en este decreto. Las que fueron ofrecidas por el demandado en la contestación y fueron admitidas en este decreto. Esas son las pruebas que se van a recibir acá, es decir, las pruebas admitidas. Estas son las pruebas del juicio. Las pruebas que quedaron allá en los incidentes, pues esas pruebas se quedaron ahí y ahí se agotaron, ¿verdad? Estas son las pruebas del juicio, ¿ya? Ahora, ¿qué pruebas son esas? Entonces, por favor, nos vamos al artículo 344 y ahí dice en el 344, pruebas. 341. Veamos el 341. Si fracasa la conciliación total o parcialmente, la ley dice 341. Si no hubiere conciliación, el juicio, ¿qué dice? El juicio proseguirá. Bueno, pero ¿a qué va a proseguir? ¿O qué es lo que continúa? Pues la recepción de pruebas. ¿Verdad? Veamos el 344, dice, si no hubiere avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiere sido propuesta concretamente, miren lo que dice la ley, toda prueba que no hubiere sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, dice la impertinente y la que sea contra derecho será rechazada de plano. Entonces, en este 344, claramente nos dice la ley que hay que ofrecer concretamente la prueba en la demanda y en la contestación. Bueno, todas las pruebas deben recibirse inmediatamente, es decir, en la misma audiencia, por el juez. Para el efecto, las partes están obligadas, como lo dijo el juez en la primera resolución, a concurrir con sus pruebas respectivas. Bueno, entonces, estos artículos, pues, de su literalidad, se entiende claramente que, pues, las pruebas deben de ser recibidas inmediatamente
y que la expectativa del legislador era de que la audiencia finalizara en una sola audiencia el mismo día, ¿verdad? Vamos a pensar en ese ideal, ¿ya? Bueno, pero ¿qué pruebas son las que va a recibir el juez? Bueno, si revisamos el artículo 346, perdón, 347, aparecen las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan, ¿ya? Entonces, se puede ofrecer y se pueden recibir testigos, 347, ¿ya? También se puede ofrecer dictamen de expertos, 352, ¿ya? 353, exhibición de documentos o libros de contabilidad, salarios o de planillas del actor, ¿ya? También se pueden proponer expertajes en los libros, 353. Y la famosa confesión judicial que se utiliza mucho, que está en el 354. Esta confesión judicial, por favor, es la misma declaración de parte de allá del juicio ordinario civil. Esto, por favor, veámoslo ya claramente. En el juicio civil, a este medio de prueba se le llama declaración de parte. Aquí se le llama confesión judicial. Solo es nombre, ¿verdad? Solo es nombre. Pero se trata de lo mismo. Y en el juicio ordinario civil, a las excepciones previas, pues se les llama excepciones previas. Aquí se les llama excepciones dilatorias, como lo vamos a ver más adelantito. Entonces, por favor, hay que tener cuidado con nuestro vocabulario en el examen técnico profesional. Debemos de tener claridad en mucha precisión en nuestro vocabulario técnico, ¿verdad? Bueno, ¿qué más pruebas se pueden recibir? Reconocimiento de documentos. Artículo 354, segundo párrafo. Y pues todas las pruebas que, de acuerdo al código, también documentos 344, todas las pruebas que se pueden ofrecer de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil. El 326 del Código de Trabajo es el puente. El 326 y el artículo 15 son el puente que nos llevan al Código Procesal Civil y Mercantil. Y entonces ahí el juez puede apoyarse en el 128, las 7 pruebas que están reguladas ahí en el 128. ¿Ya? Declaración de partes, que aquí es confesión judicial, declaración de testigos, documentos, reconocimiento judicial, presunciones, dictamen de expertos y también la otra prueba que es la prueba de... ¿cuál es esa se me olvidó el nombre ahorita? La de... ¿Cómo es que se llama esta prueba? Vamos a ver. 128. Medios científicos de prueba. Medios científicos de prueba. Bueno, entonces, por favor, esas son las pruebas que se pueden ofrecer y que se deben de diligenciar en esta etapa del proceso, ¿ya? Ahora, cada prueba del juicio tiene su procedimiento de recepción. Cada prueba, y eso es lo que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Veamos los testigos, dice, 347. Dice, todos los habitantes tienen la obligación de declarar, ¿ya? Y ahí en el 349, 350, 351 aparecen algunos detalles, pero el procedimiento que está en el procesal civil, vamos a encontrar que el testigo debe de comparecer, se debe de identificar, debe de prestar el juramento, se le deben de dirigir las preguntas preestablecidas ya en la demanda y se debe de recibir su declaración y pues las respuestas deben de constar en el acta. Y entonces
todo el resultado de la diligencia, pero sobre todo de las respuestas de los testigos, debe de quedar ahí guardadito para cuando el juez valore la prueba, ¿verdad? Para cuando el juez valore la prueba. Ya estamos entrando a la parte final. Algo importante es que se puede presentar tacha de testigos. Dice, la tacha de testigos no interrumpirá el trámite del juicio y el juez se pronunciará expresamente sobre ella al dictar sentencia. Entonces vayan ahí a donde dice sentencia y anoten de que el juez debe de pronunciarse sobre la tacha de testigos, ¿verdad? 359, ¿ya? O inclusive en el 364, sentencias se dictarán condenando o absolviendo. Entonces anoten ahí que el juez debe de pronunciarse sobre la tacha de testigos. La tacha de testigos va dirigida a la idoneidad del testigo, ¿ya? A la idoneidad. Si el testigo es amigo de la persona a la que favoreció con su testimonio, o si es enemigo el testigo, entonces se puede plantear la tacha. Dice, se admitirá dentro de 24 horas siguientes a la declaración de que se trate y la prueba se recibirá en la propia audiencia o en la inmediata que señale el juez para las pruebas del juicio. Entonces, estas son pruebas de la tacha. Entonces, esas pruebas dice que se deben de recibir en cualquiera de las pruebas del juicio y el juez las va a tomar en cuenta al final en la sentencia, ¿verdad? No son causa de tacha, dice la subordinación del testigo derivada del contrato de trabajo, pero sí lo será si el testigo ejerce funciones de dirección, representación o de confianza en la empresa de que se trate, si fuere propuesto por esta. Entonces, entiendo que el patrono puede llevar testigos a sus mismos trabajadores. Y por la subordinación que hay, la ley dice que no es motivo de tacha. Bueno, ahora, donde sí señala la tacha, dice que sí es para sus trabajadores de confianza, pero sí lo será, dice, si el testigo ejerce funciones de dirección. Por ejemplo, el gerente o el jefe de personal, ellos sí tienen tacha, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer es, en 24 horas, pues, elaborar un memorialito y señalar la tacha, ¿verdad? Si es que hay. Bueno, entonces, eso es en cuanto a los testigos. En cuanto al dictamen de expertos, este siempre es bastante complicado, este medio de prueba, como se puede advertir en procesal civil, ¿verdad? La parte que proponga el dictamen de expertos lo hará presentando de una vez los puntos sobre los cuales deberá versar el peritaje y designará el experto de su parte. Para la evacuación de esta prueba, el juez dará audiencia a la otra parte que se contarán a la fecha de la celebración de la primera audiencia para que manifieste sus puntos, dice, y designe su propio experto. Entonces, este medio de prueba se diligencia de la misma forma que en procesal civil, ¿verdad? También se pueden exhibir documentos, exhibición de documentos y libros, se pueden aportar pruebas, se pueden hacer expertajes sobre los documentos y los libros, y veamos, por favor, la confesión judicial. La confesión judicial se diligencia de la misma forma que la declaración de partes. De la misma forma. Se debe de ofrecer la prueba, se debe de adjuntar la plica, se debe de firmar la plica. Las preguntas deben de ir en sentido afirmativo, de tal manera que el absolvente pues solo pueda responder sí o no, diga el absolvente si es cierto que el actor, el señor fulano de tal, inició relación de trabajo con usted el día tal, ¿verdad? Diga el absolvente si es cierto que el actor devengaba en concepto de la relación de trabajo 3,000 quetzales mensuales, etcétera. Y ahí le empieza a dirigir todas las preguntas, ¿verdad? El juez va a calificar las preguntas y todas las que considere oportunas, pues las va a formular y las que no, pues definitivamente las va a rechazar. Y todas las respuestas deben de constar en el acta, ¿verdad? Para que el juez valore después esa declaración, esas respuestas que ha dado la parte, ¿verdad?
Y debemos de recordar también que pues ambas partes pueden llamarse o pueden decirle al juez que convoque a la otra parte para declarar o para prestar confesión judicial. Por ejemplo, el actor, el trabajador en la demanda puede decirle al juez que convoque al patrono, al demandado, para que preste confesión judicial. Y el patrono, en la contestación de la demanda, puede pedirle al juez que convoque al trabajador para que preste confesión judicial. Obviamente esto pues va a alterar el procedimiento, especialmente cuando se trata de que el demandado, el trabajador, perdón, el patrono, el demandado, el patrono, es el que llama o convoca o le pide al juez que convoque al trabajador para que declare, porque en este caso pues se tendría que suspender esta primera audiencia y se señala la segunda audiencia, ¿verdad? La segunda audiencia. Bueno, veamos, por favor, que bueno, esas son las pruebas que están reguladas aquí en el código, ¿verdad? Ahora veamos el 356. Los tribunales no admitirán pruebas extemporáneas, contrarias a derecho o impertinentes. En caso de denegatoria de pruebas, los litigantes tienen derecho a protestar y a solicitar la recepción de estas en la segunda instancia. Entonces, si el juez no recibe pruebas que fueron ofrecidas en su oportunidad, legalmente, pues no hay que pelearse con el juez, ni insultarlo, ni nada, ¿verdad? Simplemente de manera verbal, para que quede constancia en el acta, o bien de manera escrita, el juez, perdón, las partes pueden presentar su protesta de acuerdo al artículo 356. Ya una protesta así bien planteada, bien razonada, y dejar ahí asentada la protesta. Y si en caso la sentencia es desfavorable y esa prueba pudo haber sido determinante, entonces las partes pueden intentar que la sala de apelaciones reciba esa prueba, ¿verdad? Pueden intentar que la sala reciba esas pruebas. Bueno, veamos, por favor, solo permítame un momentito, disculpen.
Bueno, disculpen, ahorita ya vamos a finalizar, solo tuve una pequeña emergencia. Entonces, por favor, veamos todos estos detalles que se pueden dar en la recepción de pruebas del juicio. Pero vamos a partir del supuesto o de la intención del legislador al prever que en una sola audiencia continua, vamos a pensar que el mismo día empezó la audiencia a las 8 de la mañana, finalizó a las 3 y media de la tarde y se recibieron todas las pruebas. Vamos a suponer eso, ¿verdad? Entonces, al recibir las pruebas, el juez ya está en la posibilidad de dictar sentencia. Entonces, veamos el artículo 359, dice, recibidas las pruebas, y dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez dictará sentencia. El juez dictará sentencia de primer grado. Aquí está, ¿ven? Y todo lo que es la teoría de la sentencia como un acto, la sentencia como un documento, es aplicable en este caso, ¿verdad? Veamos el 364. Dice, las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo. Dice, ahí está el 364, entonces por favor unan. 359 y 364. Entonces el juez va a dictar sentencia. Bueno, aquí en la sentencia hay varias cosas que debemos observar, ya vamos a finalizar. Primeramente es que la sentencia es la forma normal de terminar el juicio ordinario y cualquier juicio. Si se presenta una demanda, lo que se espera es que finalice con una decisión judicial. Esa es la expectativa, ¿verdad? Pero sabemos que puede finalizar antes por un acuerdo, por un desistimiento, etc. Pero lo que se espera es la sentencia. Entonces, la sentencia es una forma normal de finalizar el procedimiento, el juicio. Bueno, la sentencia es el acto procesal que realiza el juez en el cual toma la decisión final, la decisión del juicio, e indica si tiene o no tiene razón el actor de acuerdo a la demanda. Entonces, esas son dos ideas iniciales, ¿verdad? En términos más técnicos, podemos indicar que la sentencia, artículo 141 del Código de la Ley del Organismo Judicial, la sentencia es la resolución final, la resolución de fondo que el juez toma de acuerdo a la ley, decidiendo el conflicto. Entonces, eso lo podemos tomar del artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial. Bueno, hay muchas cosas que hablar de la sentencia. Y algo importante es el tema de que es en la sentencia en donde el juez valora la prueba. Valora la prueba. ¿Y qué sistema de valoración va a utilizar el juez? Pues ya vimos allá en el procesal civil que el sistema de valoración ahí es de la sana crítica, con la excepción de la prueba legal o tasada, para el caso de documentos, por ejemplo, o para el caso de confesión. Bueno, pero eso es allá en procesal civil. En procesal penal es la sana crítica razonada, 186 y 385 del procesal civil. Ahora, aquí, en materia de trabajo, ¿cuál es el método de valoración? Entonces, veamos y analicemos el artículo 361. Y ahí dice, la prueba se apreciará en conciencia. O sea que el método de valoración que se utiliza en materia de prueba de trabajo es la prueba en conciencia, pero se analizará obligatoriamente desde los principios de la equidad y la justicia. Entonces, es una prueba en conciencia basada en principios de equidad y de conciencia. Pero, aparte de esa, es la regla general, pero también se pueden valorar
algunas pruebas conforme al procesal civil y mercantil. Por ejemplo, con excepción de los documentos públicos y auténticos, ¿ya? Y la confesión judicial. Recuérdense que estos medios de prueba están sometidos a la prueba legal o tasada, que dice el artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, por favor, ¿cuál es el sistema de valoración de la prueba que se utiliza en el juicio ordinario? En conciencia, conforme a los principios de equidad y de justicia, es 361. Esa es la regla general, con excepción de las otras pruebas que están sometidas a la prueba legal o tasada. 361. Entonces, por favor, eso lo debemos de tomar en consideración, porque sí lo puede preguntar el examinador, ¿verdad? Entonces, debemos de observar también las formalidades de la sentencia de primer grado, ahí en el artículo 141 al 149.50 de la ley del organismo judicial. Entonces, por favor, repasemos esos artículos para que veamos la sentencia. Todos conocemos una sentencia de trabajo, entonces la recomendación aquí es de que tomemos una sentencia, que la analicemos, que establezcamos qué es lo que fue lo que se planteó en la demanda, en la contestación, las pruebas que fueron diligenciadas, los hechos, cómo el juez aplicó el derecho, sus razonamientos y la decisión. Entonces esto nos va a ayudar bastante. La sentencia debe de ser notificada como toda resolución, ¿verdad? Entonces, estimados compañeritos, pues gracias a Dios avanzamos con la parte principal del juicio ordinario. Entonces ahora nos queda pues entrar en algunos detalles con las incidencias más importantes que están aquí en estas 14 estrechitas, ¿verdad? Estrechitas que están aquí en nuestro cuadro, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Entonces yo les quiero agradecer bastante su paciencia, haberse levantado un poquito más tempranito para sintonizar esta señal. Y entonces, la próxima semana, si me pudieran hacer el favor de planificar, que vamos a trabajar pues todos los días para avanzar, ¿verdad? Antes de la Semana Santa. En la Semana Santa tengo planificado trabajar lunes, martes y miércoles santo, ¿verdad? Entonces, para que podamos avanzar lo más que podamos y ustedes puedan planificar desde ya. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, les quiero agradecer bastante y nos miramos el día lunes a las 5 de la tarde con Derecho Penal. Pasen feliz fin de semana. Igualmente, licenciado. Gracias. Licenciado. Gracias.